Bueno, pues quedaros hoy un ratito conmigo, que os voy a enseñar a una familia numerosa. Fijaos, fijaos qué pedazo de familia. Bueno, quedaros un ratito y la vais a conocer. Bueno, pues nada, como antes os he comentado, os voy a hablar de este instrumento y de toda su familia. Mirad, comúnmente se le dice flauta dulce o la flautita del colegio, esa flautita que se toca en el colegio. Y de esa manera muchas veces despreciamos el valor de este instrumento. Esto es un instrumento importantísimo y es el antecesor a casi todos los instrumentos que podéis ver en la actualidad. Mirad, este instrumento que comúnmente llamamos flauta dulce tiene otro nombre también y es flauta de pico. Y fijaos, para tocar la flauta de pico bien, deberíamos de hacer 14 años de carrera. Aquí en Málaga tenemos la suerte de que en el conservatorio de aquí, de al lado de mi casa, se puede estudiar hasta grado profesional. Grado profesional serían ya 10 años. Serían 4 de elemental y 6 de profesional, 10 años. Y después, si te quieres licenciar en el instrumento, tendrías que hacer 4 años más de superior, pero por desgracia en este momento en Málaga no lo tenemos. Tendríamos que irnos fuera de Málaga. Mirad, ¿por qué lo llaman flauta de pico? Es muy curioso que lo llaman flauta de pico precisamente por este pico en el que termina, que parece como un pico de pájaro. Y este es un instrumento de viento madera. ¿Por qué de viento madera? Porque se clasifica dentro de esta familia. De hecho, se fabricaban en madera y se siguen fabricando en madera los que son un poquito más profesionales. Este, por ejemplo, pues está hecho en madera. La que tenéis vosotros en la mochila, la que lleváis vosotros al colegio, está hecha en plástico, en PVC. ¿Por qué? Porque es más resistente, si se te cae, pues corre menos riesgo de que se te rompa y demás historias. Y es mucho más barata y más económica fabricarlo en ese tipo de material. Mirad, ¿cómo se produce el sonido de la flauta? Es muy sencillo. Si os fijáis, todas las flautas tienen ahí un agujerito. Ese agujerito tiene ahí una cosa que se llama el bisel. El bisel es esa piececita que hay ahí. Cuando tú soplas desde aquí, este taponcito de madera, lo que hace que en vuestra flauta es ese taponcito marrón que muchas veces cuando la vaya a limpiar se sale, lo que hace es que direcciona el aire hacia el bisel y cuando el aire corta, el bisel corta el aire, hace que se produzca ese silbido. Ese silbido. Es como un pito, ¿vale? Bien. ¿Y qué es lo que produce los diferentes sonidos? Lo que ya hablamos en la otra clase, que es lo que largo o lo corto que sea el tubo. Y en este caso lo acortamos o lo alargamos con los agujeros. Bien, pues lo dicho, me hace mucha gracia eso cuando se desprestigia este instrumento o en la tele hablan, sí, la flautita esta en la que se toca en el colegio y tal, porque hay verdaderos profesionales tocando este instrumento, verdaderos, auténticas maravillas se hacen con este y con toda su familia. Os voy a poner un pequeño vídeo para que veáis un combo, un conjunto en el que tocan este instrumento. Bien, pues como he dicho antes, este instrumento es el antecesor a casi todos los instrumentos que tenemos en la actualidad. Mira, este instrumento data del medievo, de la época medieval. Y la flauta más antigua que se conoce se encontró en Alemania y tiene más de 43.000 años. Una barbaridad para que veáis la de años que se lleva usando este instrumento. Durante el Renacimiento se usaba mucho y ya en el clasicismo pues se dejó de usar. ¿Por qué se dejó de usar en el clasicismo en el siglo XVIII?
porque este instrumento tiene una sonoridad muy pequeñita, y cuando fueron montándose las grandes orquestas, cuando se fueron montando los instrumentos y fueron apareciendo instrumentos que tenían más sonoridad, pues este instrumento se fue relegando y se dejó prácticamente en el olvido. Y todas las composiciones que se hicieron para estos instrumentos se adaptaron para los nuevos instrumentos. En el caso de este, por ejemplo, pues se adaptaban las piezas a la flauta travesera. ¿Cuándo se recuperaron estos instrumentos? En el siglo XX. En el siglo XX, los investigadores que querían oír cómo se hacía la música en el Renacimiento y en la Edad Media, cogieron y recuperaron estos instrumentos para interpretar la música como se hacía antiguamente. Y nada, pues lo dicho, voy a presentar un poquito a la familia. Mira, el que tocamos esto es como las voces humanas. Las voces humanas que está contralto, soprano, tenor y bajo. Vamos desde la más aguda, es la soprano, después viene la contralto, después el tenor y después el bajo. Pues con la flauta dulce pasa más o menos lo mismo. Hay más de las que os voy a enseñar, pero yo no las tengo todas, pero os voy a enseñar más o menos las básicas. Por un lado tenemos la que tocamos en el cole. La que tocamos en el cole es la soprano. Es, digamos, si fuera de las voces humanas, la aguda, ¿vale? Sería la soprano. Y yo toco un do con la soprano y suena tal que así. Después de esta iría la flauta contralto, que ya si os fijáis, pues es un poquito más grande, ¿vale? La flauta contralto. La flauta contralto tiene una peculiaridad y es que si yo pongo un do, no suena do, suena fa. Pero ya si os fijáis, va siendo el sonido más grave. Bien, la siguiente, como hemos hablado, sería la tenor. Fijaos, la tenor ya tiene los agujeros tan distantes que aquí abajo, para que yo pueda llegar al do, le han tenido que poner unas llaves, ¿vale? Porque si no sería imposible llegar al do. Y ya esta flauta cuesta, de hecho, cuando vas tocándola y llevas mucho tiempo tocándola, los dedos te duelen un poquito y es precisamente por la abertura de los dedos. Ya si os fijáis, si yo toco un do con esta flauta, ya va sonando cada vez más grave. Y después está también la flauta baja. Fijaos, la flauta baja. Mirad qué grande es. Mira. ¿Veis? Enorme, ¿verdad? Y fijaos, esta ya pues tiene varias llaves porque ya la distancia entre los agujeros es tal que con los dedos sería imposible. Imaginaos que yo tengo estos dedos puestos aquí y tengo que llegar a estos agujeros de aquí. El dedo no me llega, a nadie. Entonces por eso esta flauta tiene esos agujeros. Fijaos, esta flauta además tiene una caperuza y un tubo para dirigir el sonido, pero si yo le quito la caperuza, aquí lo que vais a ver es lo mismo que en las otras, solo que esta no termina en pico. ¿Ves? El tapón de madera, la abertura que direcciona el sonido al bisel, a lo que hemos hablado antes que era el bisel. Bien, esta flauta, si yo toco un do, suena mucho más grave. Para tocar esta flauta se suele usar un arnés, que le dicen. ¿Por qué? Porque esta flauta ya pesa un poquito más y es más cansada de llevar. También tiene aquí una piececita de metal para que yo pueda agarrar el dedo. Y si yo toco con esta flauta un do, pues suena tal que así. ¿Veis? Y esta le pasa lo mismo que hemos hablado con la contralto, que cuando toco un do realmente suena un fa. Entonces las partituras de interpretar de esta flauta son un poquito más complicadas porque hay que aprenderse otras digitaciones, o si tienes más experimentación, pues lo que tienes que hacer es transportar. Y nada, esta es la familia de las flautas. Como curiosidades, hay flautas más grandes que esta, mucho más grandes, ¿vale? Está la contrabajo y tal, pero esas ya son muy carísimas y yo no las tengo. Si os fijáis, yo la tenor y la contralto y la sopranino, que ahora os la voy a enseñar, las tengo en plástico, en PVC, porque son muy caras, ¿vale? Os iba a enseñar ahora la sopranino. La sopranino es muy curiosa, porque la sopranino, fijaos, es más pequeñita que la flauta soprano. Mirad, si la alejo, ¿veis? Es mucho más pequeñita y es mucho más aguda. ¿Veis? Es mucho más aguda. Vivaldi escribía unos conciertos para esta flauta
preciosísimos. Para mí esta flauta tiene un sonido, a pesar de ese chillón, tiene un sonido muy dulce. Y de ahí que durante muchos años en España se le llame flauta dulce. Pues tiene un sonido, a pesar de ser muy agudo, muy dulce, muy dulce. Y Vivaldi escribía unas melodías para este instrumento espectaculares. Durante el barroco, este instrumento tuvo su máximo esplendor, pero después del barroco, pues se vino abajo, por lo que hemos hablado antes, por la sonoridad. Os voy a poner un fragmentito de un concierto de Vivaldi para que veáis las virguerías que se pueden hacer con este instrumento. Que mola, ¿verdad? Espectacular. Bien, pues espero que después de esto, después de haber visto esto de la flauta dulce, la tratéis como se merece, porque es un instrumento musical que tiene que tener, hay que tenerle un respeto, porque parece lo que os he dicho antes, parece que es como la flautita del colegio, y la tiráis y la rompéis, y venga, vamos a soplarla. Pero yo quiero que veáis el valor que tiene este instrumento y las de cosas que se hacen con él. Como regalo, me ha costado bastante trabajo. Os voy a interpretar una pieza de una película del Mago de Oz que se llama Over the Rainbow y la voy a interpretar con todas las flautas. Me ha costado bastante grabarlo y tenéis que tener en cuenta una cosa, que estos instrumentos no son profesionales, ¿vale? A excepción del abajo, que sí lo es, los demás no son profesionales y cuesta mucho de afinar y mucho de empastar y de hacer sonar el instrumento. Espero que lo veáis, que lo valoréis y que os guste. Os voy a dejar ahora un fragmento de Over the Rainbow, del Mago de Oz. Pues nada, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo.